Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les doy la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos mis amados hermanos fieles que permanentemente nos acompañan en esta programación, una programación para toda la familia desde Israel Casa Integral. Muy bien, mis amados. Estamos avanzando en esta serie 5T de la palabra Torá. Definimos ya los conceptos básicos de una palabra muy importante, Techuvá. Luego vimos la palabra Tefilá. Seguidamente vimos la palabra Sedaká. Y en esta semana estamos desarrollando el tema con la palabra Tikum, una palabra muy, pero muy importante. Bueno, todas son muy importantes. Y por supuesto que en nuestro diccionario tendremos muchísimas otras palabras que inician con T, pero vamos a hacer por lo menos algunas 5 semanas de algo muy básico. Probablemente la próxima semana hablemos de talí, del talí, qué importancia grande tiene el talí y grandes testimonios, por supuesto, con el talí. Ayer mencionamos, mis amados hermanos, como tikkun en una palabra muy sencilla, básica, elemental. Tikkun es corrección. Hablamos de tikkun olam también desde el punto de vista de la corrección de la tierra, del mundo, de nuestro entorno. ¿Y corrección a qué? Corrección a muchas de las cosas que permanentemente hacemos en nuestro diario vivir y que lastimosamente las hemos hecho por tradición, por religión, por cultura. Si puedo mencionarlo incluso por aspectos de nacionalidad. En cada uno de nuestros respectivos países tenemos una serie de actividades históricas, folclóricas, patrias, días festivos, días feriados, días conmemorativos, etcétera, que realmente son más del contexto, repito, de cada nación, de cultura propiamente, pero que no tienen en su gran mayoría, yo digo en su gran mayoría, ningún respaldo de contenido bíblico. Recordemos que el libro de Levítico en el capítulo 23 nos menciona las convocatorias, las santas convocatorias, es decir, las moedín, las fiestas. No me gusta usar la palabra fiesta, pero prefiero usar la palabra moedín o convocatoria. Digo, no me gusta usar la palabra fiesta porque cuando hablamos de fiesta creo que inmediatamente nuestra mente piensa en la fiesta. Vámonos para la fiesta, venimos de la fiesta. Y aunque es una fiesta, es una celebración muy importante, los moedín en hebreo, los moed, tienen como principio una reunión preparada para Adonai. Él dice, estas son mis convocatorias, son para Él. Y estas son las que evidentemente nosotros, como creyentes en Mashiach, en el tercer nivel, en la Kadosh Torah, celebramos y celebramos con todo nuestro corazón, al pie de la letra. Realmente son convocatorias y celebraciones extraordinarias, en las que tenemos mucho, pero mucho que aprender. Cada año aprendemos más, avanzamos más y por supuesto también hacemos tikkun, corregimos. Digo, ¿en qué sentido hacemos tikkun? Cuando pasamos del segundo nivel al tercer nivel, en lo que hemos conocido como el proceso de transición, el proceso de transición será siempre estaremos transicionando del segundo nivel al tercer nivel, del primer nivel al segundo nivel, del segundo nivel al tercer nivel y transicionamos. Porque recordemos, mis amados, que la casa de Israel o la casa de Efraín relativamente apenas en muy pocos años
hemos escuchado con fidelidad el sonido de la trompeta. Y en estos pocos años estamos en este proceso de entrarnos al tema de Torá, aprender de Torá, a escudriñar los misbot, a hacer una auditoría minuciosa de la escritura, a estudiar el parashá, a revisar los 613 misbot, entre muchas otras cosas. Y por supuesto, hay que reconocer también que en estos relativamente pocos años, y digo pocos años, es decir, si fuesen 100 años de Torá para la comunidad, por ejemplo, hispana, en la casa de Israel, pues 100 años son tan poco si comparamos con los más de 3000 años que los hermanos de Judá llevan consigo guardando Torá, viviendo Torá y desde luego acumulando también nuevos principios de Torá a través de la Torá oral, a través de los rabinos. Por lo tanto, cuando nosotros como Casa de Israel, en un proceso de transición, empezamos a celebrar las convocatorias, pues inmediatamente acudimos ¿a qué? Acudimos a la información que los hermanos de Judá tienen disponible a través de inmensidad de textos y escritura. Por favor, hay inmensidad de escritos de la Torá oral, lo que es el Mishnah, el Talmud y el Humash y muchos otros textos que por favor están allí disponibles y que cuando acudimos a ellos, pues también sin lugar a dudas mucho aprendemos en el estudio que los jajam, los sabios, han ocupado a lo largo de más de 3000 años. Evidentemente, y esto creo que es claro y parece que sobrara un poco el comentario, pero es necesario hacerlo, evidentemente tenemos a un pueblo judío que ha escrito innumerables letras a lo largo de estos 3000 años, protocolos, el ceder de una cosa, el ceder de la otra, el ceder de acá, el ceder de allá, al punto que también hemos llegado a un extremo impresionantemente radical y, si me permiten usar la palabra, incluso ritualista. Entonces aparece la casa de Israel, aparece Efraín diciendo: yo no estoy de acuerdo con esto, no me parece que encender las velas, no me parece que lavarse las manos, no me parece que usar una kipá, no me parece que usar un talí, no me parece esto y no me parece lo otro. Y ahora aparecemos en el camino a la casa de Israel queriendo decirle a los hermanos de Judá, a nuestro hermano mayor, que es Judá, por supuesto, querer decirle en 50 o en 100 años de apenas estudiar la palabra, decirles a los que tienen 3000 o más años, que hay cosas que necesitamos corregir. Pero así somos. Queremos en tan poco tiempo enseñarle a los que llevan más de 3000 años cómo hacer las cosas, según nosotros, hacerlas bien. Entonces, es un tema en verdad interesante y lo estoy mencionando, hermanos, porque todo esto tiene que ver con tikkun, corrección. Es importante tener presente que para hacer corrección necesitamos vivir nuestra vida, nuestro diario vivir, cada día, nuestra cotidianidad, y permítame hacer la redundancia, nuestra cotidianidad diaria, hacerla como si fuese realmente el último día de nuestra vida. Nosotros somos muy prácticos para hacer planes y está bien. Planes para mitad de año, planes para fin de año, programamos viajes, vacaciones, salidas. Hasta 3 o 5 años, en 5 años nos veremos allá en Jerusalén, amén. Y en el cótel nos abrazaremos y te diré, amigo. Qué lindo canto, ¿verdad? Eso está muy bien, pero mis amados hermanos, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Por lo tanto, cada día que pasa puede ser también nuestro último día. Pastor, ¿está usted un poco pesimista, un poco negativo? No se trata de eso. Se trata de que tengamos los pies puestos sobre la tierra y caminemos siempre en el concepto de emuná. Yo sé que estoy hoy, tengo salud, tengo vida, pero cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Ahora, lo importante es qué tan preparados estamos en verdad si el Eterno dispone llamarnos en este mismo momento. Es decir, para partir a la presencia de nuestro amado Padre, lo único que necesitamos es estar vivos. Y no hay un día, ni una hora, ni una fecha establecida, por lo menos que nosotros conozcamos, hasta que el Padre así lo determine.
Así es que mi invitación para Tikkun hoy es, mi amado hermano, amada familia de Israel en las naciones. Tikkun es una preparación y una corrección a todo aquello que en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestras maneras de hacer las cosas, necesitamos tener corrección. ¿Corrección de qué? ¿Y cómo? Pues muy bien, corrección de acuerdo y conforme a nuestro manual de vida. Tenemos un manual de instrucciones. Por favor, tenemos un manual de instrucciones. Por favor, permítame repetirlo 2 o 3 veces. Tenemos un manual de instrucciones llamado Torah, llamado la Biblia, en el que se nos indica de manera escritural la voz de Adonai, la voz de Hashem, con absoluta claridad en nuestro propio lenguaje e idioma. Nos indica qué debemos hacer y qué no debemos hacer conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. ¿Por qué hacer entonces la vida tan difícil? ¿Por qué hacer de nuestra vida una vida de lucha, de adversidad, una lucha agitada, frustrante, deprimida, desgastante, insalubre, cuando el manual de vida nos da la dirección para vivir una vida plena, una vida, dice la palabra, vida, vida y vida en abundancia? Si el Eterno nos ha dispuesto para vivir una vida en abundancia, una vida de plenitud, ¿por qué nosotros nos ocupamos haciendo tantas cosas absolutamente contrarias al plan y al propósito del Eterno? El tiempo, como quiera, es un tiempo corto, hermanos. Puede ser, y tenemos esa expectativa de vida de 70 o de 80 años, y cuando alguien logra vivir como 85 o 90, bueno, como que parece que ya está pasado de tiempo, o sea, como que está abusando pues de la confianza. Cuando realmente el Eterno nos tenía para vivir años, muchos más años que 70 u 80. Hoy llegamos a ciertos años, y digo a pocos años, yo recuerdo, y lo digo por testimonio, y porque cuando recuerdo esto me causa mucha gracia, si lo puedo decir de esta manera, mucha risa. Yo recuerdo cuando mi padre cumplió 50 años. Cuando mi padre cumplió 50 años, yo decía, wow, 50 años mi papá. Mi papito ya está viejito, 50 años. Hoy yo he pasado ya esa cifra, ya he pasado de esos 50 y déjenme contarles que me siento nuevecito. Por favor, dígalo, escríbalo allí en el papel. Me siento nuevecito. Todavía tenemos vida. ¿Por qué? Porque el manual de vida, el manual de instrucciones, nos prepara para prolongar nuestros años. Y hay elementos básicos. Por ejemplo, dice la palabra en el libro de Shemot, permítame recordarlo, y esto es lo que viene a mi corazón en este momento, en el libro de Shemot, en el capítulo 20, cuando el Eterno habla estas palabras al pueblo de Israel y lo que conocemos como los mandamientos. Allí en esas palabras dice, por ejemplo, en el verso 12, Shemot capítulo 20, verso 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Miren, qué interesante, hermanos. Qué palabra tan bonita, qué palabra tan dulce, tan agradable escuchar en nuestros oídos, que honrar a nuestros padres, para quienes están en vida, amén, y para quienes no lo están, si tuvimos la oportunidad de hacerlo, amén, gloria al Eterno. Yo tuve a un padre maravilloso, realmente no hace muchos años que él partió, y partió a la presencia de mi Padre amado, y lo digo con absoluta certeza en mi corazón. Él durmió físicamente, como la palabra lo indica, durmió. Y durmió en una paz, en un chalón maravilloso. En una de las últimas comunicaciones que tuve con él me dijo, hijo, es tiempo de irme a casa. Yo le decía, padre, pero ¿cómo que a casa? Si estás en tu casa. No, es hora de irme a la casa, a mi casa en el cielo. Mi padre ya me visitó y me dijo que era el tiempo de ir. Y en aquella noche durmió. Qué verdad, qué momento tan especial, qué momento tan maravilloso. Estaba absolutamente preparado y avisado de manera vocal,
de que el Eterno se presentó y le dijo, hijo, es tiempo de partir, despídete, vámonos. Tikkun es ir a la palabra y observar en ella las áreas de nuestra vida en las que necesitamos corrección. Todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros necesitamos corregir circunstancias de nuestro pasado, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vieja manera de hablar, de pensar, de opinar, de criticar, de juzgar, de tener temor a enfrentar posibilidades, de fracasos. Pero también debemos tener una gran preocupación y, más que preocupación, una atención especial por nuestro futuro. El futuro es un futuro bastante inquieto. El futuro está generando cambios extremadamente apresurados con la tecnología, con los conceptos liberales de la mente abierta. Estamos viendo que los gobiernos y las políticas y los gobernantes hoy han tomado y están tomando decisiones impresionantemente cambistas, si puedo usar esta palabra, de trascendencia mundial en la economía, en la salud, en las familias, en la juventud. Entonces hoy hablamos del contexto del género, hablamos del contexto de que ya un niño al nacer ya no se escribe si es género masculino o género femenino, porque según los pensadores del día moderno dicen que hasta que el niño tenga determinada edad y pueda elegir su genealogía o su género masculino o femenino, por favor, entonces ya hoy no hacemos uso de los baños como en un momento determinado el baño de varones y el baño para las mujeres. Hoy tenemos el baño general para que lo usen tanto varones como mujeres a la vez. Esto significa, mis amados hermanos, que los tiempos que estamos viviendo nos están mostrando una manera, una forma de vivir extraordinariamente preocupante. Preocupante para la familia, preocupante para el hogar, preocupante para la Keilah, porque todos nosotros estamos expuestos fuera de nuestros hogares y fuera de nuestros lugares de congregación, estamos expuestos a la contaminación del mundo. Por lo tanto, dígalo conmigo, por favor, necesitamos hacer una corrección, un tikkun de nuestro pasado y por supuesto necesitamos estar preparados para un tikkun, para una corrección de nuestro futuro, de lo que viene. Porque o hacemos lo que el mundo está indicando que debemos hacer, o logramos mantenernos en una línea con una identidad a través de la palabra. Ya el ministro, el pastor, se siente obligado por las leyes de una nación a realizar, por ejemplo, bodas de un mismo género, so pena de ser retirado del ministerio, ser retirado de su pastorado o incluso pagar una condición de pena penal o de acción penal mejor si no cumple con estas condiciones que la ley jurídica de las comunidades exigen. Esto significa que debemos prepararnos, mis amados hermanos, para que el tikkun, la corrección, la podamos realizar evidentemente a tiempo. Ayer mencionábamos la importancia de los salmos y esto realmente, repito, lo he tomado de un texto original de la comunidad hebrea, de la comunidad judía, de tal manera que alguien me lo preguntó y pues quiero dar respuesta a su pregunta. ¿Cuáles son los salmos que debemos considerar? Y es la importancia de cómo mencionar algunos salmos que evidentemente nos van a estar apoyando cuando hablamos de tikkun. Ayer dimos lectura al Salmo 16, maravilloso Salmo 16, y usted tenía como tarea leer el Salmo 32. Vamos a hacer una pequeña referencia al Salmo 32 para que consideremos por qué cada uno de estos 10 salmos en particular, que han sido elegidos, seleccionados, tienen como propósito, como finalidad, entrar a un tiempo de tikkun, Los voy a mencionar, por favor, tome nota. Voy a leerlos pausadamente
para que usted los escriba. Estos 10 salmos componen lo que se conoce con el nombre de Tikkun Haklalí. Haklalí son los salmos 16, Salmo 32, 41, 42, Salmo 59 o Teilín 59, Teilín 77, Teilín 90, 105, 137 y 150. Estos 10 salmos. En estos 10 salmos estamos viendo la importancia de que la voluntad del Eterno sea siempre sobre nosotros, así como lo ha sido sobre nuestros padres y las generaciones anteriores. Vamos a ver en este propósito de estos salmos cuán importante es que cuando nos presentemos delante de nuestro Padre y busquemos el tiempo de Tikkun, recurramos a estos textos maravillosos de los salmos que nos identifican, que nos establecen las áreas y los aspectos en los que debemos caminar. Es importante, mis amados, cuando hacemos la lectura de estos salmos, hablando de Tikkun, que cada una de estas palabras pronunciadas en estos Teilim sean palabras en las que nosotros evidentemente nos vemos identificados. Sean palabras que tienen una propiedad establecida respecto de mi área en particular en la que requiero entrar a un Tikkun. Y es importante mencionar algo para entrar al tema. Recordemos cómo cuando el rey David, por ejemplo, se presentaba a las diferentes batallas que debía, por supuesto, enfrentar permanentemente, él siempre tomaba para sí un tiempo especial de oración y clamaba a Adonai, pidiéndole la voluntad suya frente al enemigo y que le guardase y le salvase en cada una de las batallas que él enfrentaba. Y cuando nosotros vemos estos modelos de oración, estos modelos de corrección, de Tikkun, lo que vamos a hacer es, en la medida de la lectura, apropiarnos de esta palabra, hacer de esta palabra un rema en nuestras vidas y de esta manera establecer cómo cualquiera que sea tu lucha, tu batalla, tu debilidad, tu adversidad, tu temor, encuentres refugio en una oración, en un tiempo de Tikkun, en una oración que ya está escrita, que está en los salmos y que los podemos leer y repetir y orar y presentarnos delante de Adonai precisamente de esta manera. Recordemos una historia muy interesante cuando un hombre le preguntó cómo era posible que vernos frente a una situación de batalla y orar al Eterno y puntualmente Él darnos respuestas frente a este tema. Veamos, por ejemplo, una porción del Salmo 86 y en el verso 2. Acompáñenme un momento, por favor, a este modelo que quiero compartir. Salmo 86 en el verso 2. Vamos a leerlo en contexto al verso 1 para que tengamos claridad al respecto. Observen el título, por favor, del Salmo 86. Dice: oración, tefilá, pidiendo continuidad, pidiendo la continuada misericordia de Adonai. Es decir, le decimos al Padre Eterno, guárdanos en nuestra integridad. Y esta es una oración de David. Veamos lo maravilloso de este texto. Inclina, oh Adonai, tu oído y escúchame. Qué lindo cuando podemos presentarnos en una acción de Tikkun, de corrección, y decirle a nuestro Padre esta oración hermosa, descrita en el Salmo 86. Oh amado Adonai, inclina tu oído, Adonai, y escúchame. Respóndeme, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva a tu hijo, oh Adonai mío, tu siervo, que en ti confía. ¡Oh, qué maravilloso! Recuerdo que con los varones, en la reunión de varones, hablamos precisamente acerca de este aspecto, porque tiene muchos detalles esta lectura del Salmo 86. Bueno, no me voy a detener a hacer el estudio del Salmo 86, pero es maravilloso lo que el texto nos dice. Ten misericordia de mí, oh Adonai. Ten misericordia de mí, porque a ti clamo, Padre Eterno, todo el día, diariamente, todo el día.
Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Adonai, levanto mi alma, porque tú eres Adón, eres bueno y perdonador. Amén. Grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Adonai, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Escucha mi tefilá, escucha mi reporte, escucha, eterno Padre, mi súplica, escucha, eterno Padre, en tu rajem, en tu misericordia, escúchame. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes, y aquí ese tú me respondes tiene un ingrediente maravilloso de emuná. Cuando yo tengo la seguridad, la certeza de que Adonai me responde en medio de mi angustia. Oh Adonai, ninguno hay como tú entre los ídolos, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Adonai. Todas las naciones, todos los pueblos vendrán y te adorarán y glorificarán tu nombre. Yod Hei Bad Hei, Baruch Hashem, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Adonai. Enséñame, muéstrame en ese manual de instrucciones, en ese manual de vida, en ese árbol de la vida, oh Adonai, muéstrame tu camino, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Amén. Y caminaré en tu verdad. Amén. Caminaré en tu emet y conoceré la verdad, y la verdad me hará libre, verdaderamente libre. Yo caminaré en tu emet, en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Por favor, repita este texto maravilloso. Estoy en la porción de Teilín, Salmo 86. Estamos ahora mismo en el verso 11. Enséñame, oh Adonai, tu camino. Caminaré en tu emet. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Adonai, Adonai mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tus misericordias son grandes para conmigo, y me has librado mi alma de las profundidades del Seol. Amén. Es decir, que mi alma ha sido libre de esa pecaminosidad, de esas emociones, de esa necesidad de hacer lo que no debo hacer. Decía el apóstol Pablo, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Esa mala inclinación, ese yetzer hará que me domina. Pero Padre eterno, tú has librado mi alma de esa profundidad, de ese oprobio. Oh Adonai, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron. Los violentos han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Adón, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, mírame y ten misericordia de mí. Mírame, eterno Padre. Dirígete a mí en este ticún que estoy preparando para cambiar mi vida, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Por favor, inclina tu oído, mírame, dirígete a mí. Soy hecho para adorarte, para agradarte. Escúchame. Ten misericordia de mí. Da tu poder, da el poder. Esta palabra poder de Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh, envía tu Ruach HaKodesh para que esté conmigo y me guarde en mi entrar y en mi salir. Haz conmigo señal para bien, y vean los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Adonai, me ayudaste y me consolaste. Este es solo un pequeño modelo, mis amados hermanos, de cuán importante es, cuando vamos al libro de los Salmos, tomar estas palabras, aplicarlas a nuestra vida de manera personal y empezar a hacer corrección de adentro hacia afuera. Tikkun, de adentro hacia afuera. Transformación de adentro hacia afuera. Un cambio, no solamente un cambio ocasional, momentáneo, temporal,
sino un cambio radical, un cambio verdadero, un cambio en el que toda mi vieja manera de pensar y de vivir sea ticún, corregida, transformada por el poder de la palabra. Gracias, eterno Padre, porque tú inclinas tu oído y escuchas mi clamor. Maravilloso, vamos a hacer una pequeña pausa, continuamos en unos segundos y creo que hoy me ha inspirado mi amado Ruach HaKodesh para que veamos algunos salmos, porque creo que en Tikkun estamos aprendiendo la importancia de ir a Teilín y aplicarlos. Ya están escritos, amados hermanos. O sea que para aquellos que me dicen, pastores, que no sé orar, si sabes leer, creo que es suficiente con que hagamos una muy buena lectura de estos 10 salmos que hemos mencionado y de esta manera encontrarnos en el Tikkun, corrección de adentro hacia afuera. Ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Por favor, comuníquese con nosotros aquí a través de nuestro correo electrónico, vía WhatsApp igual puede hacerlo, a través del Messenger. Hay muchas formas como ustedes pueden comunicarse y formar parte integral de Israel Casa Integral, formar parte de los módulos absolutamente sin ningún costo, totalmente para que cada quien avance en su estudio personal de la Kadosh Torah. Quiero que me acompañe por un momento al libro de segundo libro de Reyes en el capítulo 5. Alguien me preguntaba, pastor, entonces en estos 10 salmos que estamos leyendo, ¿vamos a encontrar Tikkun? Es interesante, miren hermanos, si puedo aplicar un ejemplo básico del día de hoy. Ustedes recordarán que con este tema del virus se generó una tremenda batalla profesional de laboratorios preparando la vacuna. Y hasta el día de hoy creo que hay 2 o 3 laboratorios muy importantes en diferentes partes del mundo que según ellos han encontrado la vacuna frente a esta situación. De hecho, millones de seres humanos en el mundo se han vacunado. Pero lo que no sabemos en esa primera o segunda ronda de vacunas es definitivamente qué va a pasar en algunos días, meses o años y las consecuencias que muy posiblemente este tipo de vacunas puedan ocasionar. ¿A qué me refiero, hermanos? Aunque los gobiernos lo han aceptado y los laboratoristas o las compañías farmacéuticas han establecido que sí, que la vacuna es 98% posible. Hermanos, si la vacuna es 98% posible, ese 2% es más que suficiente para decir, no puedo tomar esa vacuna. No quiero ser pesimista, por favor. Quiero ser muy claro. Pero si tú estás tomando un vaso de agua y preguntas que si el agua es pura y te dicen es 98% de agua pura y un 2% agua del caño, del orinal, de los baños, probablemente tú decidirías, creo, no tomarla. Probablemente. O si ese 2% es un poquito de un cianuro, por ejemplo. Creo que menos, ¿verdad? Es decir, si no es 100% confirmada y garantizada por los laboratorios, ¿cómo pueden decir que tiene un 98% de calidad? Por favor, la palabra es 100%. La palabra, escrito está. La palabra no dice, pues prueben a ver cómo les va con esto, a ver si funciona. Y hago mención a esta situación porque hay un caso muy interesante. En el segundo libro de Reyes, no lo vamos a leer todo, pero usted conoce la historia y creo que podemos parafrasearla.
En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, hay un título allí que dice Eliseo y Naamán. Ustedes recordarán que este hombre Naamán pues es un militar muy importante, muy reconocido dentro de un gobierno militar, ocupa una posición jerárquica extremadamente importante, pero por razones, circunstancias, se ve frente a una situación de lepra. Frente a esa situación de lepra, pues alguien le menciona que hay un profeta llamado Eliseo y va en dirección a su lugar, a su casa en Israel, y estando allí le pide que por favor tenga misericordia, si puedo parafrasear esa palabra, y le sane, porque evidentemente ya había personas que conocían de la labor de sanidad que obraba en la vida del profeta Eliseo. Así es que Naamán en el verso 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Maravilloso. Una joven israelita habla del profeta Eliseo y ve que este hombre, rey de Siria, le dice, anda y ve y enviaré cartas al rey de Israel. Así es que sale evidentemente Naamán llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ustedes saben, debía permanecer con tantos cuidados de ropa, de cuidado de esa lepra, etcétera. Bueno, la condición de lepra, en los textos que hemos estudiado, precisamente entraremos al tema de Tazría cuando nos habla de la lepra, la parashá de Tazría, las formas o modos de lepra, etcétera. Entonces, es importante ver que el profeta le recibe. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Maravilloso, hermanos. Observen, es un proceso de tikún, es un proceso de corrección en su salud. Es necesario hacer un tikún, una purificación. Este hombre venía con una condición de lepra en alto nivel, una lepra extremadamente avanzada, totalmente putrefacto su cuerpo. Y Eliseo simplemente envía a uno de sus mensajeros y le dice, ve y dile que se lave 7 veces. No le dijo, ve y toma la vacuna, que ya está 98% garantizada. Le dijo, ve y lávate, sumérgete en el río Jordán. Y a Naamán no le gustó mucho la idea, porque él tenía el principio de que el laboratorio y la vacuna era lo más seguro, lo más eficiente, era lo más adecuado, porque era lo que los profesionales habían ofrecido en el momento y lo que los gobiernos así exigen. Vean qué interesante la analogía que estamos realizando. Así es que Naamán se fue muy enojado y dice el verso 11, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Adonai y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ababa y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Algo tan sencillo, algo tan básico, lávate y serás purificado. Es decir, cuando nosotros aceptamos el tikún, la corrección, muchas veces esperamos hacer una corrección, un tikún a nuestra manera. Tal vez esperamos que nos den el protocolo 10 pasos para sanar mi debilidad, como en el caso de los personas alcohólicos anónimos que tienen los 10 pasos a seguir puntualmente, esos compromisos de abstención, de reconocer que él es una persona alcohólica, que no puedo solucionarlo por mí mismo, que debo hacerlo a través de personas, de testimonio, de perseverancia, etcétera, etcétera. Esos 10 pasos.
Y parece ser que la única manera como una persona puede ser libre de una adicción alcohólica es pasar a la Asociación de los Alcohólicos Anónimos y evidentemente cumplir con esos pasos, esos 10 pasos que sin lugar a dudas, hermanos, han ayudado a muchísima gente. Asimismo, hoy tenemos seguramente 10 pasos para las personas chismosas. Y cuando se reúnen en grupo y presentan su testimonio, dicen, bueno, estoy sano por 3 meses, por 5 meses, por 10 años, he sido completamente sano, he tenido sanidad por estos años. Y de pronto alguien suelta un chisme y entonces todos los chismosos reciben el chisme y dicen, oh, hemos recaído, hemos recaído. El ticún no puede ser algo temporal, algo pasajero, debe ser algo absolutamente permanente. Cuando tenemos una disposición para entrar en corrección, en ticún, no podemos entrar en corrección por unos días y pasar de alto y ya, y volver y retroceder en lo que ya hemos avanzado. Vemos entonces que este general Naamán, este general sirio, pues él no estuvo muy conforme con lo que el profeta le había mencionado. Simplemente ve al río Jordán, a las aguas del río Jordán, que de hecho no son muy cristalinas en algunas secciones, en algunas partes. Quienes han ido a Israel recordarán que en aquel sitio donde se dice que fue el lugar donde Johanán sumergió a nuestro Mashiach, pues es uno de los sitios más barrosos, más sucios que se puede ver hoy en Israel, teniendo el río Jordán tantos otros lugares hermosos, bellos, cristalinos. Pero la gente dice, aquí debo sumergirme porque aquí se sumergió Mashiach. Y de eso tampoco hay ninguna garantía. Es simplemente algo que se puso y convertámoslo en un negocio y aquí se sumergió Mashiach. Ok, pero bueno, amén por los que se sumergen y amén por aquellos que se purifican y amén por aquellos que hacen su tevilá, su mitbet y amén por aquellos que realmente encontraron un tikkun y corrigieron su vida, porque si fueron hasta Israel en un viaje turístico y creen que con sumergirse en el Jordán y pagar y rentar las batas y todo lo demás y hacer el protocolo y salir de allí y hacer exactamente lo que siempre han hecho, pues creo que fue un dinero mal invertido, de hecho. Entonces, dice el verso 14, entonces descendió Amán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del profeta de Adonai, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó absolutamente limpio. Y volvió al varón de Adonai, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios, aquí hay una letra en mayúscula, que no hay Adón en la tierra, sino el de Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Adonai, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros ídolos, sino al rey, al Adonai de Israel. Qué maravilloso. Observen cuán importante es un tikkun. Esa manera de corrección es una manera de cambio. Este es un hombre totalmente idólatra. Este es un hombre asirio que no tiene la menor idea qué es Adonai, qué es Yod-Hei Bad-Hei. No tiene la menor idea que es un profeta, el profeta Eliseo. Pero sin embargo, cuando entró en un proceso de obediencia, algo tan básico y tan sencillo como el profeta le dijo, no un protocolo ni una píldora específica o un medicamento específico o un tratamiento específico para la lepra. Por favor, la lepra, la enfermedad más horrorosa y terrible de ese momento. Sin embargo, y no de hoy, por supuesto, por favor, una circunstancia muy difícil. Ahora, ¿por qué es importante mencionar este aspecto que estoy tratando? Porque definitivamente obedecer al proceso del tikkun es lo que hace que realmente encontremos la respuesta. No es un asunto, hermanos, de tomar una pequeña píldora
y sanarnos de una debilidad, sanarnos de una enfermedad, sanarnos de una mala inclinación, sanarnos del oír las cosas que no tenemos que estar oyendo, de hablar las cosas que no tenemos que estar hablando, de ver las cosas que no tenemos que estar viendo. Mis amados hermanos, no es un asunto de una vacuna, no es un asunto de una píldora, no es un asunto de un médico, es un asunto del corazón, es un asunto de ticún, es un asunto de purificarnos, es un asunto como este asirio decir ahora tomaré de esta tierra de Israel porque no hay ningún líder, ningún Elohim como Adonai, y llevaré de esta tierra y presentaré mi holocausto y presentaré mi ofrenda para Adonai. Y su corazón fue absolutamente sanado, lo que indica que obviamente él conoció la verdad. Y empezamos esta semana diciendo Juan 8:32, y entonces serás mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y aquí vemos que evidentemente este hombre, Naamán el sirio, evidentemente fue libre. Por favor, dígalo conmigo, fue libre. Por favor, dígalo conmigo, quiero ser libre de esa debilidad, quiero ser libre de esa manera vieja de pensar, quiero ser libre de esa mala inclinación, quiero ser libre. Quiero tener mi tiempo de corrección. Sé que en el mundo hay cosas que yo sé que son correctas, como también sé que hay un sinnúmero de cosas que son absolutamente incorrectas, pero necesito caminar entendiendo lo que hay a mi alrededor. Necesito entrar a un tiempo de ticún, porque el tiempo camina muy rápido, y así como necesito sanar mi pasado, necesito estar muy atento para caminar en mi futuro de una manera sana, de una manera limpia. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos? La oración, el entrar a tiempo con nuestro eterno Padre y clamarle a Él la dirección en todo cuanto nosotros estamos haciendo cada día. Por favor, dígalo conmigo, hoy es mi día, hoy necesito comenzar. Nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro costumbrismo nos lleva a tener emociones, nos lleva a tener actividades, a manejar una vida de ciertas maneras, una vida social, una vida recreativa, o algunos una vida extremadamente complicada con trabajo, el amor al dinero, hermanos, y el dinero desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Es más, cuando nosotros nos ocupamos de tener, repentinamente viene algo tan simple como este virus que nos puede en un abrir y cerrar de ojos quitar absolutamente todo. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar entonces, mis amados hermanos, en nuestro diario vivir? Garantizar una vida de ticún, garantizar una vida en el que la razón de vivir sea vivir una vida conforme al plan y al propósito que Adonai estableció para cada uno de nosotros. Yo siempre he mencionado este ejercicio muy breve para comentar. Cuando tenía la oportunidad o la ocasión de ir, últimamente no lo estoy haciendo, creo que se nota, ir al gimnasio o a algún sitio de recreación aquí cerca a nuestro lugar de donde vivimos, iba allí, hacía algunos ejercicios en la caminadora, en la bicicleta estática, etcétera, y podía notar que el 90% de quienes estaban allí eran todos, en su mayoría, hombres y mujeres de lo que conocemos como la tercera edad. La tercera edad. Personas ya muy avanzadas de edad, con algunos terapistas o algunos auxiliares que les ayudaban en las caminadoras, y probablemente apenas podían dar un paso. Apenas tal vez podrían dar un paso en una caminadora. Muy tierna la escena, por supuesto, ver a estos abuelitos tratando de recuperar algo de fuerza en sus piernas, en sus brazos, en sus cuerpos, en sus músculos. Y pues muy lindos, y la verdad yo disfrutaba mucho verlos, porque siempre me pregunto, ¿será que el Eterno me dará la oportunidad de llegar a esa edad? Tal vez, no sé. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta la tercera edad,
cuando prácticamente nuestras piernas, nuestros músculos ya no tienen actividad? ¿Por qué debemos pensar en el ticún, en la corrección, cuando los años tomaron ventaja? Nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros tendones dejan de cumplir la función, la labor. ¿Será que no lo podemos hacer ahora? Espero que me estén captando el ejemplo que quiero presentar hablando de ticún. Es muy importante que hoy, cuando todavía tenemos esta posibilidad, cuando todavía nuestro cuerpo responde, que no dejemos de lado algo sencillo, salir a caminar. Probablemente no puedas salir a montar bicicleta a distancias, probablemente no puedas hacer muchas cosas de gimnasia o levantar pesas o cosas por el estilo, pero por lo menos caminar al entorno donde tú vives, salir a caminar, disfrutar del sol, algo que tu cuerpo mantenga ese movimiento. Esta es una manera como podemos entrar, repito, en un aspecto de ticún. Y cuando nosotros entendemos la importancia que significa para nosotros la vida, entonces hay emociones que nos dominan, hay sentimientos que nos dominan. A veces tenemos carga con las personas que nos rodean, no entramos a un buen nivel de perdón. Y el perdón, mis amados hermanos, es esa maravillosa oportunidad que el Eterno nos da de poder mantener en un ticún saludables. ¿Saben? Una gran mayoría de personas, y lo digo con todo amor y respeto, por favor, por lo menos por testimonios que hemos podido escuchar. Recientemente leía un libro de un médico de origen americano, aquí puntualmente en los Estados Unidos, un gran médico. Entró siendo muy joven a una condición de un cáncer, a un cáncer absolutamente terminal. Sus propios colegas le descartaron la posibilidad de vida porque era un cáncer extremadamente agresivo. Y cuando este hombre pasó durante muchos meses en una condición muy lamentable en el hospital, empezó en sus tiempos de soledad, de estar allí, en su situación muy personal, empezó a meditar respecto de lo que había sido su vida, en qué áreas de su vida había incurrido en errores, en qué área de su vida había ocasionado daños a terceras personas o a las personas muy directas que le rodeaban, su esposa o sus hijos o sus padres o sus suegros o sus cuñados o sus familiares en general. Y empezó a hacer una evaluación mental, digo mental porque no tenía otra opción, en su mente, en su corazón, examinarse a sí mismo, ticún, examinarse a sí mismo. Y concluyó que había un sinnúmero de personas que a lo largo de sus años él les había causado daño. Daño del cual nunca jamás había pedido perdón. Daño del cual había causado daño y dolor a muchas personas. Así es que finalmente pidió con alguien empezar a buscar a esas personas y que vinieran con él puntualmente, nombre tras nombre. Y cuando pudo hacerlo, a cada persona que él le causó daño, entró a un tiempo de pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón. Ticún, hermanos, el ticún, esa corrección que necesitamos hacer de pedirle perdón a tantas personas a nuestro alrededor. Este hombre escribe un libro, y digo escribe un libro, significa que se recuperó, salió completamente vida, ticún, sano, porque su corazón, su espíritu entró a un nivel en el que su vida ya no tenía ningún valor, pero cuando encontró la importancia del ticún, de corregir lo que había causado, el daño que había causado a muchas personas, a él mismo como persona, y entró a un tiempo de perdón, de reconciliación, el Eterno le dispone, como vimos en este texto de Segunda de Reyes, a Naamán, sumergido durante 7 ocasiones en las aguas del río Jordán, y fue totalmente purificado, limpio de una lepra extremadamente, ¿cómo lo puedo decir? Una lepra extremadamente activa que él tenía. Dice que su piel era tan tierna, tan limpia, tan pura como la de un bebé. Y este médico testifica que cuando él entendió la importancia de perdonar y aún de perdonarse a sí mismo, entró a ese proceso de sanidad, de sanidad, de sanidad, y hoy completamente sano, restaurado. A esto le podemos decir un poderoso amén, porque ticún tiene como propósito, mis amados hermanos, que corrijamos. Esto es ticún, corrección
de adentro hacia afuera. Dígalo conmigo, corrección de adentro hacia afuera. ¿Y por qué vamos ya cerrando este texto con alguno de los salmos que debemos estar leyendo? Recordemos, les di los 10 salmos. Vamos a hacer lectura al Salmo 32, ¿les parece? Y probablemente en los días que nos queden de semana, pues leeremos algunos de los demás salmos. Voy a repetirles nuevamente, mis amados hermanos, cada uno de los salmos que hemos considerado para que los lean, por favor. No sé si los pudieron tomar en nota todos los hermanos. Probablemente algunos hermanos apenas están ingresando a esta hora. Yo procuro escribirlos aquí en el chat igual para que los tengan disponibles. Estos 10 salmos. Creo que el tema de hoy ha sido muy interesante, hermanos. Vimos la importancia de los salmos, vimos la importancia de cómo David o Naamán o muchos otros profetas y hombres de la palabra, en la medida en que enfrentaban pruebas, adversidades y aún necesitaban corrección de su propio pecado, de su propia iniquidad, de su propia mala inclinación, el Yeser Hará, entraron a estos salmos y encontraron limpieza, encontraron corrección. Los voy a repetir nuevamente. Salmo 16, lo leímos ayer, Salmo 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y Teilín, Salmo 150. ¿Qué tal? Si entonces cerramos nuestro tiempo del Torah al instante, veamos el Salmo 150, que es maravilloso de por sí. Es un salmo muy hermoso. No podemos pasar sin leer este precioso texto. Y observe siempre el título del salmo, por favor. Exhortación a alabar a Adonai con instrumentos de música. Aleluya. Alabad a Adonai en su santuario. Alabadle en su magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alaba a Adonai. Todo lo que respire, alabe a Adonai. Mis amados hermanos, esto es Tikkun, que nuestros labios y nuestras bocas, nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos y todo mi ser alaben a nuestro Rey de Reyes, a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Vemos entonces, mis amados hermanos, que cada una de estas palabras que conforman el tetragramatón, el nombre poderoso de nuestro amado Adonai, Yod, Hei, Vav, Hei, tiene una relevancia y una importancia fundamental en nuestra vida. Es la que nos da el principio de vida. Es la palabra que nos da la corrección, el tikkun, que nos permite avanzar. Y cuando yo reconozco que mi Redentor vive, y cuando yo reconozco con mi corazón que mi amado Yeshua HaMashiach ha resucitado, entonces juntamente con él nosotros estamos resucitando y ahora sabemos que todo lo puedo en Yeshua porque él es quien me fortalece. Gracias, mis amados hermanos, por estar participando en esta maravillosa campaña que tenemos de estos días de Tikkun, días después del tiempo maravilloso de Pesach. Arrancamos inmediatamente el tiempo de Tikkun para entrar a nuestro tiempo maravilloso de Shavuot, de tal manera que estamos haciendo corrección de adentro hacia afuera. ¿Qué área de tu vida hoy necesitas corrección? En tu hogar, en tu matrimonio, en tu intimidad, en tu diálogo, en tu nivel de comunicación, en tu manejo financiero, en tu presupuesto familiar, en tu profesión, en el trabajo que desarrollas. Probablemente estés desarrollando un trabajo totalmente el que no es, para el que nunca te preparaste, y tienes que hacerlo de una manera forzada, obligada, con dolor, si puedo decirlo. Que mejor cuando trabajamos en algo que es lo que nos deleita hacer para trabajar, y qué más que nos deleiten hacer ese trabajo para que precisamente con el deleite de ese trabajo recibamos nuestro ingreso, nuestro trabajo. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido el tiempo de Torah al instante con un tema maravilloso, Tikkun, tanto que tenemos por preparar
y enseñar y compartir a través de esta palabra Tikkun. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saludo, me despido para el día de mañana comenzar nuevamente esta jornada aquí en el tiempo de Tikkun, de adentro hacia afuera. Shalom, mis amados, y muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.